Señores, hay que reconocer que el ministro de Cultura, el señor Roberto Ángel Salcedo, a él ya no le gusta que le digan Robertico, aparentemente, pues se las trae. Y se anotó un punto con el presidente Luis Abinader este pasado 16 de agosto, a costa, y creo que esto él lo puso en balanza, ¿no? A costa de restarse un punto con la población. Pero creo que al ponerlo en balanza, creo que ese punto con el presidente Luis Abinader en esta etapa que está llevando a cabo Roberto Ángel Salcedo le convenía más, ¿no? Ese punto con Luis Abinader. ¿Por qué digo que se ganó ese punto con Luis Abinader? Bueno, porque todo este asunto de la regrabación del himno nacional es una idea, Roberto Ángel Salcedo. Es una idea que la presentó, tenemos información que él la había presentado hace un tiempo y que, bueno, había causado, le estaban dando larga a eso en presidencia para darle para allá. Pero al final, yo creo que el presidente Luis Abinader tuvo que agradecerle a Roberto Ángel Salcedo. ¿Por qué? Porque lo salvó de que este 16 de agosto que pasó, pues sencillamente pasara a la historia como el 16 de agosto donde el presidente pues no habló al pueblo dominicano dándole continuidad a esa costumbre, ¿no?, que hacen los presidentes de la República Dominicana de cada 16 de agosto, pues hablar a la nación. Pues no solamente que iba a pasar a la historia como el 16 de agosto que el presidente no habló, sino el 16 de agosto que medio Santo Domingo estaba a oscuras y que el presidente tuvo que ir de urgencia a Punta Catalina a no solamente pedir disculpas allí, sino a reconocer, señores, que se debió a una falta de mantenimiento, ¿no? A que hubo un pinche en la caldera de una de las plantas de Punta Catalina. Eso iba a pasar así, pero este acto en el Palacio Nacional el 16 de agosto presentando esta nueva versión sónica del himno nacional, pues le salvó al presidente Luis Abinader de que este 16 de agosto haya pasado a la historia como eso, ¿no? Como una representación más, como una prueba más de la ineficiencia del gobierno de Luis Abinader. Claro, cuando yo digo que Roberto Ángel Salcedo, pues, se restó un punto con la población, lo digo porque todo este asunto de la regrabación del himno nacional causó y ha causado y sigue causando mucha confusión, porque al momento de hacer este corte, todavía hay muchos cabos sueltos sobre este asunto. Miren, primero, pues no se comunicó bien lo que se iba a hacer con el himno nacional y a la hora de anunciar que se iba a regrabar el himno nacional, recuerden que veníamos de un bochornoso acto que hicieron unas ciudadanas allí cuando interpretaron el himno nacional con connotaciones lésbicas, ¿no? Entonces, gran parte de la opinión pública estaba medio paranoica con eso cuando inmediatamente reciben la información de parte del Ministerio de Cultura de que se va a regrabar el himno nacional para potencializarlo y qué sé yo, y que adaptarlo a las nuevas tecnologías y a los nuevos tiempos. Y por supuesto, la gente tiró el grito al cielo, ¿no? Y pensó que se le iban pues a modificar parte de las letras, parte de la melodía. Y eso no fue debidamente bien comunicado por el Ministerio de Cultura. Primer asunto, ¿no? Luego, resulta ser que se habla de que esta regrabación del himno nacional, pues, ha costado la suma de 3.3 millones de pesos. Eso también creó bastante confusión porque nada de esto, y esto sigue siendo un punto sin aclarar muy bien. Vamos a escuchar a Rosa Encarnación en una intervención que hizo, que fue la primera en alertar del costo de esta
regrabación del himno nacional. Vamos a escuchar lo que ella dijo. He aquí el contrato otorgado por el Ministerio de Cultura para la regrabación del himno nacional, más de 3 millones de pesos. Según el Ministerio de Cultura, nuestra interpretación actual del himno nacional está muy añeja porque tiene 45 años y por eso es una prioridad regrabar el himno nacional y gastar más de 3 millones de pesos en este tema. Este es el contrato, repito, es una licitación que se realizó el 13 de junio bajo la modalidad de excepción. Y en este contrato se especifica qué tiene que hacer la empresa productora. La empresa productora se llama Wams & Wams y es propiedad de un ex ministro de Cultura. Les voy a presentar el nombre. Aquí estábamos viendo el contrato. Bien, el contrato tiene 13 páginas. El señor José Antonio Rodríguez Ramírez, ¿sí? José Antonio Rodríguez es el proveedor al que se le ha adjudicado la regrabación del himno nacional por más de 3 millones de pesos. Y yo quisiera que nos digan en qué beneficia, en qué fortalece eso nuestra soberanía, qué prioridad significa eso para el pueblo dominicano. ¿Quién le dijo a Robertico que después de 45 años el himno hay que reinterpretarlo porque está añejo y viejo? Cuando la esencia del himno no se trata en la modernidad de la musicalización, sino de sus letras, que según él van a permanecer intactas. Entonces, la verdad es que yo no estoy entendiendo cómo es que se manejan los recursos públicos, cómo es que se crean contratos que uno dice, pero lo están sacando debajo de un camión. ¿Cuál es la necesidad? Sin lugar a dudas, con esto se evidencia que lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y esto ocurre precisamente para la celebración de la restauración este 16 de agosto. Y que es una sorpresa, causando expectativa de quienes van a interpretar. Cuando en los barrios aquí no hay centros culturales, cuando los jovencitos no tienen la posibilidad de ser educados culturalmente, porque aquí hasta las escuelas de bellas artes han sido cerradas. Y esa es la prioridad del Ministerio de Cultura, favorecer a una empresa con la reinterpretación del himno nacional por más de 3 millones de pesos. Por Dios, sean más responsables al momento de administrar lo público. Cada centavo público despilfarrado hace falta para cubrir necesidades esenciales en esta sociedad. Manejen lo público como si fueran sus empresas privadas. Y yo estoy segura que en una empresa privada de Roberto Ángel Salcedo, el ministro de Cultura, no regrabaría absolutamente nada por un monto de más de 3 millones de pesos. Y hay otros montos para grabar el himno, hay otros montos, me imagino, que para otros que tienen que ver con todo este montaje con la que él pretende robarse el show mañana, día de la restauración, que sin lugar a dudas este gasto lo que genera es mucho repudio, sin lugar a dudas. Miren, ahí tenemos, ¿no? La primera confusión que se dio fue que si se iba a cambiar la letra o que si se iba a modificar la melodía. Eso después de que se armó el lío. Entonces, ¿qué se explicó? El Ministerio de Cultura explicó que no, y creo que el propio Juan Luis Guerra, que es parte de la producción de esto, tuvo que también salir a dar declaraciones, él como persona, ¿no? A decir, no se va a tocar las letras de
Emilio Prudón van a estar intacta y la melodía del gran José Reyes pues también no van a sufrir ningún cambio. Es sencillamente grabar el himno nacional con micrófonos de mayor calidad. Punto. Pero eso se aclaró, ¿no? Pero después del lío. Después entonces el asunto del contrato, de cuánto costó esto. Y ahí escuchamos a Rosa Encarnación diciendo que esta producción pues contrataron de manera urgente para evitarse los procedimientos de licitación a una compañía que pertenece a José Antonio Rodríguez, el artista, empresario, publicista José Antonio Rodríguez, quien además había sido ministro de Cultura en el primer gobierno de Danilo Medina. Y pues ya ustedes saben, ¿no? 3.3 millones. Todo el mundo empezó a decir, pero bueno, es que la regrabación de un himno de 3 minutos y algo, ¿cómo va a costar esta cantidad de dinero? Y muchas personas empezaron a hacer comparaciones, por ejemplo, de lo que costaba o lo que cuesta grabar pues un tema con la Sinfónica de San Francisco, que es una de las sinfónicas más populares del mundo, o con la de Nueva York. Y todos coincidían de que era más o menos exactamente unos $60,000, que es prácticamente lo que esos 3.3 millones que he dividido, vamos a hacer el cálculo aquí. Estamos hablando de la Sinfónica de San Francisco, la Sinfónica de Nueva York, que son uno de los músicos que componen esa sinfónica, son de los músicos mejores pagados en el mundo. Estamos hablando que 3.300.000 pesos, sí, es prácticamente eso, ¿no? 60,000, $55,000. Y entonces ahí empezó, ¿no? La confusión. Pero el ministro de Cultura se encargó ya a último minuto, o sea, en medio de la presentación, aclarar este asunto. Vamos a escucharlo. El propósito que hoy lo vemos coronado con esta presentación es honorífico. Juan Luis Guerra ha colocado su buen nombre, su prestigio, su tiempo, su talento y lo ha colocado a disposición de la sociedad dominicana para entregar esta regrabación del himno nacional. Lo propio puedo decir del maestro José Antonio Molina. De manera desprendida ha trabajado incansablemente para lograr esta regrabación. Pero eso también debemos extenderlo a cada uno de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y a cada una de las voces que componen el Coro Nacional de la República Dominicana. Bien, yo digo aclarar, pero creo que en parte, ¿no? Porque aclara un asunto, pero entonces queda el de los 3.3 millones. Si Juan Luis Guerra no cobró, que Juan Luis Guerra se encargó de la producción. Si José Antonio Molina, siendo uno, no solamente nuestro maestro, sino también uno de los maestros de la región, no cobró, si casi 150 músicos no cobraron, incluyendo el coro, si Alan Lecture, señores, Alan Lecture, que es yo diría que nuestro Alan Parsons en cuanto a ingeniería de sonido, un hombre que ha ganado más de una decena de Grammys, no cobró. Entonces, ¿dónde se fueron los 3.3 millones? Aparentemente, y según lo que el propio Roberto Ángel Salcedo ha dicho, es que esos 3 millones
3.3 millones se fueron, señores, en un behind the scene. Es decir, ellos hablan de documental, pero esto no es un documental. Hablan de documental, yo creo que para justificar, ¿no?, esos 3.3 millones. No es lo mismo un documental que un behind the scene de 7 minutos. Una grabación detrás de cámara con entrevistas de 7 minutos. Es imposible que pueda costar 3.3 millones. Y además con el nivel de complejidad que vimos para esa grabación. Y yo voy a poner lo que ellos llaman ese documental. Lo voy a poner al final del video para que ustedes puedan juzgar ustedes mismos. Yo hablo con mucha seguridad de que eso es imposible, que pueda costar ese dinero, porque yo conozco del tema. Yo he realizado muchísimos behind the scenes, mucho mejores que ese, además, modestia aparte. Y yo no he cobrado más de 300,000 pesos. Y además, behind the scenes con un nivel de complejidad y dificultad mucho mayor que esa, porque si lo que vemos allí es que el equipo que se encargó de grabar eso, pues aparentemente todo fue en un día, en una sola locación. No es que tuvieron que ir a varias locaciones. De hecho, fíjense ustedes que, y se van a fijar cuando yo ponga el video al final del corte, que incluso las personas que entrevistaron fueron pocas, ¿no? Porque fueron a José Antonio Molina, Juan Luis Guerra, Yanina también, y dos personas más. No fue una gran cantidad de personas que entrevistaron. Es que, por supuesto, eran 7 minutos nada más lo que dura esto. Pero fíjense que no se tomaron el tiempo de que cada entrevista tuviese una locación diferente, aunque sea en el mismo recinto, pero lo grabaron en el Teatro Nacional. Pero no movieron ni siquiera la silla. Usaron una sola locación para entrevistar a todo el mundo allí. Eso no puede costar 3.3 millones de pesos, señores. No hay nada que lo justifique. Y yo digo esto porque el Roberto Ángel Salcedo dice que eso fue lo único que ellos costearon. Y está el elemento de los 3.3 millones. Hay otro argumento que dice que, bueno, y por supuesto, estoy seguro que sale mucho más caro que hacer ese behind the scene, que es el asunto de, bueno, lo que pasa es que utilizamos una consola de última tecnología. Estas consolas sí son caras. Y usamos micrófonos de última tecnología, de gama alta, y tomando en cuenta la cantidad de instrumentos que hay que recoger y que cada uno de esos micrófonos de alta gama, yo sé más o menos lo que le estoy hablando, si cada uno de esos micrófonos te puede costar unos 800, 900 dólares. Pero aún así, la cifra no llega a eso. Pero es que también ellos dejan, por esta mala comunicación que tienen, y en este caso vamos a decir que fue una mala comunicación, entonces dejan toda la especulación de uno, a que uno tenga que estar pues haciendo hipótesis y sumando, y por más que yo sumo, a mí la cuenta no me da. Claro, al nivel de corrupción que estos tipos nos tienen acostumbrados aquí en este país, ya uno se ha dado cuenta de que 3.3 millones no es nada para ellos. Y creo que tampoco sea nada para el señor Roberto Ángel Salcedo. No creo, ¿verdad?, que se vaya a meter un lío por 3.3 millones de pesos. No lo creo. Estamos hablando también de Roberto Ángel Salcedo, y eso lo conversaba con una amiga, que, bueno, él aparentemente insistió mucho en ser el ministro de Cultura, dejando una dirección como el PROPEP, que maneja millones, decenas de millones por encima del presupuesto del Ministerio de Cultura. Ahí te das cuenta tú de que lo que persigue Roberto Ángel Salcedo va más allá del dinero. O sea, que yo no creo que este asunto de los 3.3 millones tenga que ver con algo donde
algo oscuro, pero sí necesitamos explicación de eso, señor Roberto Ángel Salcedo. Explicación de qué fue, dónde está, en qué se gastó esos 3.3 millones, cuando ninguna de estas celebridades, ni ninguno de nuestros músicos de la Sinfónica, ni de nuestro coro nacional, pues cobró por eso. Entonces, una iniciativa tan noble como la de estos artistas de aportar al pueblo dominicano, esto merece que no se empañe por el asunto de en qué se fueron esos 3.3 millones, ¿no? Esto creo que obligaría a Presidencia y al propio Roberto Ángel Salcedo de, bueno, desglosar exactamente en partidas dónde se fue ese dinero. Yo decía de lo de Roberto Ángel Salcedo, de esto, de esa insistencia, ¿no?, de ser ministro de Educación, de Cultura, dejando una dirección como el PROPE con tantos millones que se mueven allí, a su intención, ¿no?, de trascender. Porque si ustedes se ponen, si ustedes lo ven de esta manera, estamos hablando del himno nacional de la República Dominicana y de esta regrabación, que yo creo que sí, que es necesaria, por supuesto. Y por un lado tenemos ese símbolo patrio, ¿no?, eterno. Y por otro lado tenemos a Juan Luis Guerra, una de nuestras mayores representaciones artísticas, junto con otra de las mayores representaciones artísticas que tiene nuestro país, José Antonio Molina. Súmale también en la parte técnica a Alan Lechor, uno de los mejores ingenieros de sonidos de la región. Estas personas, junto a este trabajo de regrabación del himno nacional, pasan a la historia ipso facto, a la historia. ¿Y quién se mete ahí de colá? Roberto Ángel Salcedo, porque fue el de la iniciativa, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas que aparentemente pueden mover mucho más a Roberto Ángel Salcedo que cualquier cosa que tenga que ver y que con 3.3 millones de pesos. Eso por ahí. Vamos a esperar entonces ese desglose, por favor, de esos 3.3 millones de pesos en que se fueron. Porque no solamente es que Juan Luis Guerra, José Antonio Molina, Alan Lechor no cobraron nada, sino que también la locación, que se puede argumentar que es uno de las situaciones que más dinero se puede llevar en algo como este, la locación pertenece al Ministerio de Cultura. Se supone que ahí no se pagó, ¿no? Entonces, estamos viendo que las únicas cosas donde se pudo haber pagado estos 3.3 millones es en micrófonos, consola y grabar un behind the scene de 7 minutos. Explíquennos eso. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Y vamos a ver el behind the scene de 3.3 millones de pesos. No a menudo tenemos la oportunidad de participar en un proyecto donde se va a recrear la representación sonora de la República Dominicana. Eso en todos los niveles enfatiza, engrandece la dominicanidad. Entonces, encontrarme en un ambiente tan confortable, de tanto buen propósito, con tanta buena energía, uno le satisface mucho. El orgullo patrio de nuestra orquesta se engrandece, asume otra instancia, otra dimensión, porque hemos sido parte de un proyecto que entendemos que será un hito histórico en nuestro país. Uno de los elementos fundamentales es la revitalización de la identidad cultural. ¿Cuáles son esos valores y esos elementos fundamentales en la historia del pueblo dominicano
cómo ha ido evolucionando esa historia, ese patrimonio también material e inmaterial, y creo que su canto, el himno nacional, reviste una importancia de gran calado. El proyecto nace como una idea del ministro Roberto Salcedo. Me escribió una carta diciendo que tenía la intención de regrabar el himno. Y yo le dije que sí, que me parecía maravilloso y que de la mejor forma que podríamos hacerlo era que la Sinfónica Nacional lo ejecutara junto al coro nacional y por supuesto bajo la dirección del maestro Molina, José Antonio Molina. Para nosotros es de mucha alegría contar con figuras de alto renombre como el maestro Juan Luis Guerra y José Antonio Molina en este propósito. Reproducir esto y tenerlo ahora como un documento histórico es una ocasión muy especial para mí y yo sé que es un sentimiento que comparto con toda la orquesta. Así que nuestro espíritu, la esencia de esta grabación nos llega muy de cerca, en principio como dominicanos y digamos nos llena de orgullo patrio que tengamos un himno tan hermosamente escrito con una lírica hermosa y una música muy dominicana y muy apropiada para nuestro país. Trabajar junto a Juan Luis y a Yanina siempre es un placer. Yo creo que habemos artistas que hacemos química de inmediato. Yo me sentí altamente honrada porque para mí era algo, yo pensaba que era como otra cosa que iban a hacer cuando te ves, algo diferente, porque lo que menos me esperaba era la regrabación de nuestro símbolo sonoro patrio. Desafíos siempre hay en la música, y más a la hora de recrear algo como el himno nacional de nuestra nación. ¿Cómo se debe hacer la grabación? ¿Cómo debe ser su uso, su difusión? O sea, es un desafío mantenernos ahí, mantener dinámicas, matices. Es un proyecto grande de casi 150 personas en escena, una orquesta inmensa. Es un desafío ya reunirlos. Exactamente el himno que tocamos antes de cada más ni menos, ni una nota más ni una menos. Sí, es una regrabación, es el mismo himno sin alterar nada y por supuesto lo que vamos a incrementar es el sonido. Vamos a usar los mejores micrófonos para grabar en vivo, vamos a usar una consola SSL para el sonido. Como ingeniero de sonido, Alan Lechon, Manolo Sorribas y Amable Frometa. O sea que estamos en las mejores manos. La regrabación exacta que estamos haciendo del himno nacional tiene una importancia fundamental, sustancial, con el espíritu de las efemérides patrias, porque estamos hablando de la historia épica de nuestra nación, estamos hablando de la historia épica de la dominicanidad. A mí me gusta. La conexión con nuevas generaciones. La manera de nosotros preservar nuestro patrimonio material e inmaterial es la facilidad que podamos tener de colocar esos valores culturales de una generación a otra. Eso permitirá el establecimiento, el mantenimiento por un largo tiempo, por largos periodos, del valor cultural del pueblo dominicano. Pienso que el mensaje a las nuevas generaciones a través de esta grabación es eso, cómo puede perdurar en el tiempo nuestra dominicanidad. Es una manera de actualizar, de enfatizar los valores patrios. Esta regrabación es un elemento importante en ese propósito que tenemos desde el Ministerio de Cultura de la preservación del patrimonio del pueblo dominicano. En resumidas palabras, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias certifica que esta regrabación de nuestro himno nacional
mantiene el mandato constitucional de que es único e invariable. Hacer lo mejor por nuestro himno. Yo creo que eso es lo que estamos buscando y mantener el nombre de nuestra patria en alto. Dios, patria y libertad. Que viva la República Dominicana.